Hola, ¿cómo estás? Te saluda la Miss Jennifer Zavala. El día de hoy haremos un repaso acerca de los números reales. Hemos venido trabajando los números reales, pero hay algunas dudas en torno a las actividades que se han estado dejando. Entonces, vamos a aclararlas el día de hoy. A continuación puedes ver un cuadrito donde podemos ver los números reales clasificados en dos grupos, los números racionales y los números irracionales. Ahí estás viendo cada letra que representa cada número. Podemos ver N, números naturales, Z, números enteros, Q, números racionales, la I, los números irracionales y obviamente la R, que representa los números reales. Dentro de los números racionales están los números naturales, los números enteros y los números decimales, las fracciones. Y en el otro grupo, los números irracionales, los números que no se pueden representar en una fracción, que no tienen una división exacta, que son números cuyo resultado es infinito. Para que puedas entender mejor el tema, aquí he colocado unos ejemplos de cada tipo de número para que tú puedas entenderlo mejor. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales que tú conoces, empezando desde el 0 hasta el infinito. El conjunto de los números enteros, donde está compuesto de los números negativos y los números positivos. El conjunto de los números racionales, representado por Q, donde podemos ver a las fracciones y también los números decimales. El conjunto de los números irracionales está formado por los números que no se pueden escribir como una fracción. Por ejemplo, 3, 14, 15, 9, punto, o sea, infinito. En el caso de los números racionales debes entender que dentro de los números racionales están los números que tú conoces como fracciones y también están los números que conoces también, los números decimales. A continuación te voy a mostrar algunos ejemplos de algunas actividades que hemos desarrollado, solo que para solamente que quede claro, porque hay algunos compañeros que han estado preguntándome sobre cómo se resolvían algunos ejercicios. Entonces, a continuación te presento un esquema con varios ejemplos sobre cómo hallar la fracción generatriz de un decimal. Ya sea, si es decimal exacto, el número decimal, ¿cómo se representa? Como su fracción generatriz. Por ejemplo, 1,35 es igual a 135 sobre 100. Las cifras decimales, ¿cuántas son? Son 2. Entonces, cada cifra decimal se representa por 0. Como son dos cifras decimales, se va a colocar dos ceros. Entonces, 1,35 es igual a 135 sobre 100. Entonces, la fracción generatriz de 1,35 es igual a 135 sobre 100. En el caso de si fuera un número decimal periódico puro, ¿cómo convertirlo y obtener su fracción generatriz? Es que es diferente cada uno. Si es decimal periódico puro, tenemos que el número 2, en ese ejemplo, 1,222 puntos suspensivos,
es un número que se repite. Entonces, en ese caso, se le coloca un sombrerito. O sea, 1,22222 es igual a 1,2 sombrerito. Ya. No, el procedimiento no es el mismo. Como tú puedes ver, se coloca toda la cifra 12 menos, se resta la parte entera sobre la cantidad de decimales que hay ahí. ¿Cuántos decimales hay? 1. Entonces se colocan, ya no se coloca 0, se coloca 9. Entonces resolviendo sería 11 sobre 9. Yo creo que con estos ejemplos va a quedar más claro para que tú puedas desarrollar, resolver algunas actividades que algunos compañeros no han podido resolver porque no les ha quedado claro este tema. Y para el caso de decimal periódico mixto es una mezcla de números con sombrerito y números sin sombrerito. Si tiene sombrero significa que el número se repite, por eso que le han colocado un sombrerito. En el número 1,42555 se repite, entonces sería 1,42 y el 5 que se repite es sombrero. ¿Cómo se resuelve esto? Se coloca todo el número 1425 menos, se va a restar la parte entera, o sea el número 1, y los decimales que no se repiten, 42, o sea 142, sobre ¿cuántos números tienen sombrerito? 1, entonces se va a colocar 9 por ese número. ¿Cuántos números no se repiten? Son 2 números, entonces serían 2 ceros. Restando sería 1283 sobre 900. Yo creo que con estos ejemplos ya va a quedar más claro el tema y vas a poder desarrollar tus actividades. Tengo compañeros que no están presentando sus actividades. Necesito que se vayan nivelando y vayan enviando sus tareas al correo. Para que quede más claro, aquí podemos ver un esquema del conjunto de los números reales. Entonces, ya sabemos que los números reales se dividen en dos grupos: los números racionales y los números irracionales. Dentro de los números racionales, o sea Q, tenemos que los números naturales, los números enteros, positivos y negativos, las fracciones y los números decimales. Y en los irracionales tenemos los números infinitos. Para que quede claro, quiero explicar el siguiente cuadrito, donde dice marca con X según corresponda. Ahí podemos ver un grupo de números, en donde tú tienes que marcar con una X, el número a qué conjunto de números pertenece. Por ejemplo, haciendo el ejercicio donde está menos 4 medios. Desde el momento que tiene menos, no puede pertenecer a los números naturales. Entonces, no puede ir una X ahí. Pero sí pertenece a Z, porque tiene un número negativo, ¿verdad? Es un número negativo, menos 4 medios. Eso le coloco una X. ¿Pertenece a los racionales? Obviamente que sí. En el momento en que pertenece a un número natural o un número entero, inmediatamente pertenece a los números racionales. Se le coloca una X, no es irracional porque no es infinito, y todos esos números son números reales, por eso que a todos se les ha puesto X. En la actividad 2 se indica si es verdadero o falso según corresponda. A ver, menos 3 pertenece a los números enteros. Claro que sí, verdadero.
¿5 tercios pertenece a los números naturales? No, falso. ¿Los números racionales está incluido dentro de los números enteros? No, al revés. Menos 1,4 pertenece a los números racionales, claro que sí. Los números naturales no están incluidos en los reales, falso. Raíz cúbica de 64 pertenece a los números naturales, sí. El resultado sería 4 y 4 pertenece a los números naturales. En el caso 3, donde dice ordena los números de menor a mayor, solo tienes que resolver los números. Se resuelven las divisiones, por ejemplo, 3 sobre 3 medios, se hace la división y se obtiene el número decimal. Lo mismo con 5 octavos. Igual, raíz de 7 hay que sacarle la raíz, y raíz cúbica de 1 milésimo, igualito, hay que obtener la raíz. Y después, ¿qué dice? Ordenar de menor a mayor. Son actividades sencillas, pero para que tú puedas hacerlas tienes que conocer la clasificación de los números reales. Conociendo la clasificación vas a poder colocar los números en su respectivo lugar. Entonces, este video más que todo era para explicar y para que todo quede claro con respecto a los números reales. A continuación vas a pasar a tu Classroom y vas a hacer las actividades del día de hoy. Espero que el video te haya ayudado a aclarar tus dudas. Muchas gracias y cualquier consulta me escriben al correo para poder ayudarlos. Cuídense. Nos vemos.